Radio Red de RCN. Grandes audiencias. En la hora de la verdad, al oído. Entonces, al oído. Al oído, pues, doctor. Esto que decíamos ayer, o sea que usted está aquí vivo de milagro y la democracia está de milagro. La democracia colombiana sobrevivió de milagro. La gente no se dio cuenta de la gravedad de la situación, o se dio cuenta de ella y lo olvidó. Cuando veo todos esos homenajes a las FARC que le hacen personas que inclusive iban a morir ahí había parlamentarios que son parlamentarios todavía, y las FARC quiso matarlos, a todos. Pero si Corso, que ahora aspira a ser presidente del Directorio Nacional Conservador, porque ahí estaba, y estuvo secuestrado. Sí. Fue enfermero de las FARC, del ELN, no sé de quién, cuando secuestraron ese avión de Avianca, se lo llevaron por allá a un aeropuerto que construyeron como de manera artificial ellos, una cosa rarísima que hicieron por ahí en el terraplén. Pero vamos a la historia del gobierno del presidente Uribe. Exactamente. ¿Qué pasó el 7 de agosto? Se posesionó en esas circunstancias. No nos mataron a todos. De milagro. De milagro. Nos han podido matar a todos ahí. Entonces Mora Rangel, ¿qué hacía ahora sabiendo que lo iban a matar y todo? Pues yo no sé. Es que ayer me contó una cosa, pues, que él estaba ya listo para listo para lo que sabemos, y ahora está con ellos. Bueno, en todo caso, con el presidente Uribe habíamos hecho el balance de la situación. Nos habíamos dado perfectamente cuenta de ella, y había dos cosas. Había que armar un ejército que estaba desarmado. Uh-huh. Y había que combatir el origen y la fuente de todo el problema que se llamaba narcotráfico. Ya estos sinvergüenzas de aquí no tenían respaldo de la Unión Soviética. El respaldo de Cuba era nominal. Fidel Castro mandaba saludos y buenos deseos, pero no tenía un peso. Entonces uno decía, ¿y esta gente de dónde es rica? Pues del narcotráfico, eso era claro. Y trazamos un plan que empezó a ejecutar el presidente Uribe con esa fortaleza y con esa capacidad de trabajo inagotable. Desde el mismo día 8 de agosto a las 5 de la mañana salimos del aeropuerto de Catam con destino a Valledupar, porque la reconquista iba a empezar por el departamento del Cesar, por razones estratégicas. Allá fuimos, íbamos con el general Mora, íbamos con el alto mando militar. Mora había sido confirmado como comandante de las fuerzas militares, él era comandante del ejército. El comandante de las fuerzas militares era el general, ¿cómo se llama? El monito, simpático, bajito, bueno, ya nos vendrá el nombre. Y Mora era comandante de las fuerzas del ejército y fue ascendido a comandante de las fuerzas militares. Entonces fuimos a Valledupar, allá Uribe alentando a la gente. Nos recibió en el aeropuerto el coronel Hernán Mejía Gutiérrez, el héroe, que estaba dispuesto a combatir, pero no tenía con qué. Era como tirarle a las FARC con una plancha en la cabeza, tirársela. No tenía con qué batirse. Entonces había que armarlo. Los alcaldes, yo me reuní previamente con todos los alcaldes del Cesar y les dije, bueno, ¿ustedes qué necesitan? ¿Ustedes qué quieren? Nos dijeron una sola cosa, seguridad. Denos seguridad y de lo demás nos encargamos nosotros. No se preocupe. Bueno, por allá empezó la cosa. Tuvimos una reunión muy interesante. Allá estaba el procurador Maya Villazón, originario, oriundo de ese departamento y de esa ciudad, lleno de salamerías y de protocolos y de venias y de gentilezas. Bueno, no estuvo en su casa, yo desayuné en la casa de Maya Villazón. ¡No! Y después
el presidente me dijo, venga, ministro, que me voy para Florencia, Caquetá. Le dije, yo no me puedo ir con usted para Florencia, Caquetá, presidente. ¿O por qué? Y le dije, ¿por qué? Yo encargué que me hicieran un trabajito y me dieran unos datos que no me podían dar mientras yo no fuera posesionado ministro. Como ya estoy posesionado, ya me dan los datos y mañana nos vemos y mañana le cuento qué es lo que tengo entre manos. Él se fue para el Caquetá, yo vine al ministerio, pedí los datos, pedí la información y a la mañana siguiente, muy temprano, me fui donde el presidente y le dije, presidente, la situación es esta, estamos perdidos, no tenemos país, el país está en manos de las FARC. Y entonces me dijo, pues lo tenemos que recuperar. Le dije, muy bien, presidente. Primera necesidad, plata. Plata. He hablado con Mora, con los mandos. El cálculo mío es que necesitamos 2 billones de pesos. Teníamos 1 centavo. Me dijo, ¿usted qué propone? Le dije, yo propongo un decreto de emergencia, una conmoción interior, así se llama técnicamente. Y en la conmoción interior fijamos un impuesto al patrimonio. Pues la gente verá cómo lo paga, pero hay que pagarlo para salvar al país. Y si no, al país se lo llevó el diablo. Y hay que atacar el narcotráfico. Y usted ya sabe cómo. Le dije, yo sé cómo. Ya hablé con la embajadora de los Estados Unidos desde antes de posesionarme. Estaban listos para todo. Necesitábamos capacidad de fuego aéreo para darles palo desde arriba. Necesitábamos bien equipada una brigada antinarcóticos, bien equipada. Necesitábamos echarles glifosato, mejor dicho, hasta que le supiera cacho. Y necesitábamos extraditar a los que agarráramos. Aquí, con los jueces colombianos, no éramos capaces de tener a estos bandidos en la cárcel. Él aceptó mi programa, se reunió, yo tuve unas conversaciones muy interesantes con Roberto Junguito, que me decía que eso de la plata, que yo no me preocupara, que él estaba preparando una reforma tributaria y que en la reforma tributaria meteríamos el tema del equipamiento del ejército. Y le dije, no estoy de acuerdo contigo. Y llevamos nuestro desacuerdo ante el presidente y el presidente se quedó con el plan mío, porque le dio temor de que esto se alargara y no había tiempo para un alargue. Y entonces la cosa tenía que ser pues a través de un procedimiento expedito que era el de la conmoción interior. Y ese procedimiento fue el que pusimos en marcha. Y empezó la batalla. Empezamos a armar el ejército a partir de nada. Decretamos la conmoción interior. El primer acto de gobierno de Álvaro Uribe fue la conmoción interior. Haga memoria y verá. Sí, señor. Muy bien, obviamente la firma de todos los ministros. Marta Lucía contribuyó mucho a redactar la conmoción y agregarle cosas, pero pues el núcleo que era la conmoción interior para cobrar impuesto al patrimonio, esa era obra mía. Y yo respondí por eso y asumí la responsabilidad de ese tema. La gente pagó ese impuesto con unas ganas, William. ¿De dónde sacaron la plata? Yo no sé de dónde sacaron la plata. Pero empresas que estaban muy mal, es que la situación económica del país era dramática, tan mala como la de ahora. Santos está haciendo ahora lo mismo que hizo antes, solo que ahora se comió una bonanza petrolera y un endeudamiento externo gigantesco. Y entonces ni se podía endeudar, ni hubo bonanza petrolera. El país respondió, pagaron el impuesto. Me hicieron unos debates en el Parlamento, ahí fue donde la gente supo que yo no era tartamudo, pues porque yo tenía cierto prestigio en ámbitos académicos y profesionales, pues de empresariales, y el país no me conocía. Esos debates se hicieron famosos. Mi contradictor principal fue el doctor Carlos Gaviria, que había sido profesor y era muy amigo de Álvaro Uribe. Ahí tuvimos unos desencuentros complicaditos con el doctor Gaviria
y finalmente se impuso la conmoción interior, pagaron el impuesto y nos dedicamos a la tarea de armar el ejército. Y la policía. Hay que recordar el nombre de un personaje que fue crucial en todo esto, Teodoro Campo Gómez, el director de la Policía Nacional. ¿Cómo reveló Teodoro? Porque él estaba por fuera. Sí, señor. El presidente me dijo, me voy a viajar antes de posesionarnos, porque nos posesionamos los dos, yo de ministro y obviamente el de presidente. Dígame, deme una opinión, ¿qué hacemos con la policía? Volvió y le dije, mire, con la policía no hay nada que hacer. El primer policía confiable está por allá, puesto 11 o 12 de la orden de mando. Aquí no hay más remedio que volver a traer a Teodoro Campo, quitarle el everfit y ponerle el uniforme y nombrarlo director de la policía. Él había colaborado en la campaña presidencial. Uribe lo conocía, lo estimaba. Dijo, pues eso es una locura, pero hagámosla. Dijo, pues tantas locuras vamos a tener que hacer. Y nombramos a Teodoro Campo director de la policía. Se dio una circunstancia brillantísima, y es que Mora y Teodoro Campo eran muy amigos personales. Qué bueno eso. Lo siguen siendo, de manera que la colaboración entre el ejército y la policía fue plena. Entonces empezamos la batalla, y esa batalla empezó a dar resultados a unas grandes velocidades, el país a responder, los famosos informantes que tenía el presidente, pagaba por información, eso funcionó de maravilla. Y el glifosato empezó a rumbar y los bombardeos a rumbar, y la brigada la armamos en un minuto. Pues existía, pero nominalmente, la brigada antinarcóticos, y empezó la batalla, y estos tipos se echaron para atrás. Les quitamos las carreteras, les quitamos los pueblos, y el objetivo era que en cada pueblo de Colombia había un destacamento de la policía. En los pueblos con peligro, en las cabeceras municipales, de no menos de 70 policías. Entrenados hasta donde se pudieran entrenar, con un grupo de soldados campesinos que eran un pelotón, con mandos que no eran campesinos de la región, sino que era pues mando profesional, porque era imposible tener el mando a los tenientes y a los capitanes, tener el mando de allá, de la región. Y empezamos a llevar policía y a llevar ejército a todos los municipios. A la gente se le olvida que en el año inmediatamente anterior a la toma de posesión de Álvaro Uribe, las FARC habían destruido 100 pueblos de Colombia. 100 pueblos. Les tiraban cilindros bomba, disparándole al cuartel de policía. Esos cilindros bomba no tienen puntería, caían en cualquier parte, mataban a la gente. La policía terminaba por rendirse o le caían encima los cilindros bomba, los destruían. Asaltaban la caja agraria, que era entonces todavía la caja agraria. Secuestraban los policías. Secuestraban los policías, los que hubieran quedado vivos. Al monte. Se llevaban a los niños y a las niñas para el monte. Claro. Se robaban la tienda del pueblo, asaltaban el banco y se iban cuando les daba la gana. Yo recuerdo uno de los últimos asaltos antes de posesionarse Uribe, que dije, Dios mío, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que nos va a tocar? Que las FARC le anunciaron a la prensa qué pueblo iban a atacar, y lo atacaron. Y llegaba la prensa primero. Y llegó la prensa primero a filmar el ataque al pueblo. Claro, la destrucción. El resultado de esa operación fue muy amargo para las FARC, porque se encontraron una policía y un ejército que les respondió. La batalla duró hasta que aclaró el día, y cuando aclaró el día llegó la Fuerza Aérea por detrás y no dejó un guerrillero. Ahí hubo 30 o 40 muertos de la guerrilla. Se les quitó el deporte. No volvieron a atacar un solo pueblo. La gente se le olvida esto, William. Sí, yo no sé por qué se le olvidó tan fácil. Es que se les olvida. Y a Santos se le olvidó tan fácil. Se les olvida muy fácil. Santos sabe lo que estaba haciendo. Sí, y lo que quiere recordar lo recuerda. Claro. Entonces siguió este proceso de armar soldados campesinos, de armar policías, de cuidar las carreteras. Yo no sé si usted recuerda esas caravanas que salían claro, por las carreteras
y la gente en una felicidad, y eso saludaba y brindaba. Y nosotros sabíamos que eso era bastante frágil. Ahí nos estábamos jugando unas cartas muy complicadas, que las FARC no se atrevieran, pero si se atrevían no había cómo pararlas, porque no teníamos con qué. No se atrevieron. La gente volvió a salir por las carreteras, los pueblos quedaron protegidos y el país empezó a cambiar. Entonces, pues tuve razón en mi discusión con Roberto Junguito, después lo acompañé en la discusión de la reforma tributaria. Es que aquí nos contó Oscar Iván Zuluaga, en ese proceso entre julio y diciembre hicimos 67 reformas integrales, pero de mucho monto. ¿Quién dirigió todo eso? A ver, presidente Uribe, su ministro del Interior, yo no falté a un solo debate. Y un presidente del Senado como no ha habido otro. Luis Alfredo Ramos Botero. Sí, señor. Sí, señor. Y un Congreso que se convenció de lo que le estábamos diciendo, sin darle ni un empleo ni un contrato. A nadie se le dio nada. A nadie. Eso fue luchando con el uso de la palabra, con las razones, y el Congreso funcionó. Y un director es de estupefacientes. Bueno, claro, Luis Alfonso Plazas Vega. Recuerde que yo llamé ese Congreso el Congreso admirable. El Congreso admirable. De manera que las cosas cambiaron, el proceso se invirtió, las FARC empezaron en retroceso, empezamos a perseguir los narcotraficantes donde estuviera. Bandido de esos que caía en mano nuestra, y los Estados Unidos que lo pedían y lo despachábamos, pero mejor dicho, ahí mismo, a la carrera. La embajadora me decía que ella jamás pensó que iba a estar en Colombia acosada por el ministro del Interior para que le mandara aviones de la DEA. Yo eso sí no me lo soñé. Que de pronto fueran a restablecer la extradición y que hubiera unos extraditados. Bueno, psicológicamente yo estaba preparado, pero que me acosaran como me acosa usted, para que le mande aviones de la DEA porque tiene 5, porque tiene 8, porque ¿qué hubo? Que porque ¿qué se demora? Que no me lo imaginé. El país cambió, Willy. El país cambió. El presidente dictó unas medidas extraordinarias de austeridad, de promoción a la industria. La gente creyó, la gente tuvo fe. Y se produjo un verdadero milagro económico. Eso fue un milagro económico. El primer gobierno del presidente Uribe tuvo esas características. Un excelente ministro que era Roberto Junguito. Y se fue Roberto Junguito con una llave que venía detrás de él. ¿Qué par de personas? ¿Qué par de personas? Alberto Carrasquilla y Andrés Felipe Arias. Claro. Bueno. El país tampoco recuerda eso. Se les olvidó y cambiaron los signos de los tiempos. El país empezó a crecer, a creer, la gente a ir tranquila por las carreteras, los narcotraficantes a pasar momentos muy amargos, la dirección de estupefacientes a funcionar y el consejo de estupefacientes a reunirse. Eso era sagrado, William. El último viernes del mes en el Hotel Tequendama podía llover, tronar, relampaguear, allá estábamos reunidos. ¿Cuántos eran? Pues es que eran, para empezar, 6 ministros. 6, iban los 6. Y los ministros, porque alguna vez uno me mandó un viceministro y lo llamé y le dije que es poco importante esto. No, Fernando, es que yo no estoy en eso. Dije, vienes, y fue. Iban los ministros. Y además de eso, el procurador, el fiscal, el director de la policía, el contralor, la plana mayor, el comandante de las fuerzas militares y los comandantes de las 3 armas. Y nos reuníamos y tomábamos decisiones. Sagradamente, porque ahí estaba el quid de la guerra, en la lucha contra el narcotráfico. Es obvio. Bueno. ¿Con eso lo financiaban? Después les sigo contando. Por ahora les hablábamos al oído. Son las 8 de la mañana, 1 minuto.